Bueno, gracias Abel. Vamos a ir a la conferencia que continúa en este momento. Le pedimos por favor que se acerque a Guillermo Santos. Él va a dar la conferencia Tecnología, Ideología y Nueva Ciudadanía, alcances y contenidos del análisis sociotécnico. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Lanús, magíster en Ciencias Sociales con mención en Historia Social de la Universidad de Lanús, Nacional de Lanús, licenciado en Sociología de la UBA y profesor de Historia en el Instituto Superior Dr. Joaquín de González. Es investigador del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología y de la Universidad Nacional de Quilmes. Sus áreas de incumbencia en investigación y docencia incluyen la historia social y tecnología y sociología de la tecnología y el cambio tecnológico. Se especializa en la investigación sobre sistemas sociotécnicos de energía, salud y educación y en tecnologías estratégicas. Es director en la licenciatura de Ciencias Sociales y Humanísticas, modalidad virtual, de la Universidad Nacional de Quilmes y dirige el Departamento de Trabajo e Innovación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Se desempeña como profesor adjunto ordinario en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, de Estudios Sociales de la Tecnología en el Instituto Superior número 2, Mariano Acosta, y en Historia Social de la Ciencia y la Tecnología en la maestría de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Quilmes. Ha publicado estudios de la historia social y sociología de la tecnología en diversas revistas nacionales e internacionales y es coautor de varios libros sobre tecnología e innovación. Entre ellos se destacan Innovar en Argentina y Tecnologías para Incluir. Es desarrollador profesional de contenidos de divulgación gráficos y lúdicos en el campo de las ciencias sociales para diversas instituciones públicas y privadas de Argentina. Muchas gracias. Le damos la Gracias, Carolina. Una corrección, de la Universidad de Luján, no la Luz. perdón. Son te ponen tan celosos, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores del encuentro, gracias por invitarme. Para mí es muy importante poder estar acá. Hace muchos años vengo trabajando ya como investigador y como docente en temas de análisis sociotécnico. En parte de esto, recién Abel estaba diciendo algunas cuestiones, yo voy a agregar otras, voy a focalizar en cuestiones de inclusión y de lo que llamamos ciudadanía sociotécnica. Esta presentación va a tener dos momentos. Un primer momento es más difícil porque es el más teórico, el más propositivo, el más aburrido, el más mejor. Y un segundo momento donde voy a tratar de mostrar a través de dos ejemplos concretos estas cuestiones que estamos diciendo ahora. Para empezar, una afirmación contra lo que suele afirmarse desde el sentido común, y esto es lo que articula toda la presentación y gran parte de mi trabajo como investigador en el área de historia y sociología de la tecnología. Esta afirmación es que las tecnologías no son neutrales. Las tecnologías, todas las tecnologías, desempeñan un papel central en los procesos de cambio social. Las tecnologías demarcan posiciones, demarcan conducta de los actores, condicionan estructuras de distribución social, de acceso a bienes y servicios, generan problemas sociales, también ambientales, y a veces, de vez en cuando, los resuelven. Lo cierto es que las tecnologías son construcciones sociales, tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas. Y este es un poco el nudo de lo que llamamos análisis sociotécnico. Cuando hablamos de análisis sociotécnico, en realidad ponemos el socio-técnico. Y lo que nos interesa, nuestro objeto de estudio, es el guión, que es donde se producen las relaciones complejas, las dinámicas que articulan lo social con lo tecnológico con lo social. Y esto es importante porque así cuestiones como pobreza, exclusión e inclusión,
subdesarrollo, no pueden ser analizadas sin tener en cuenta la dimensión tecnológica. Perdón, la dimensión, ahora sí, sociotécnica. Sin embargo, esta reflexión sobre la relación entre tecnología y exclusión, o, en otro plano, la relación entre artefactos y necesidades en las estrategias de desarrollo inclusivo, fue bastante poco abordada en general en América Latina y en Argentina en particular. Mi segunda y tercera afirmación contra el sentido común tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la inclusión de comunidades y grupos sociales va a depender probablemente de nuestra capacidad para generar soluciones sociotécnicas tanto adecuadas como eficaces. Y la tercera afirmación que estructura esta presentación es que las tecnologías, sobre todo las tecnologías para la inclusión social, no funcionan solo porque resuelven problemas puntuales, sino porque las redes, los sistemas, las alianzas sociotécnicas en las cuales se insertan son o no son adecuadas en la generación de problemas y de soluciones de cambio y desarrollo social. Bueno, sobre esto es lo que yo les voy a comentar hoy. Y vamos a ver la relación que hay entre análisis sociotécnico, inclusión y ciudadanía sociotécnicas. La primera parte de esta exposición tiene que ver con un pequeño problema que se llama sentido común. Y según el sentido común, las tecnologías promueven el desarrollo de manera lineal. Las tecnologías promueven el progreso social, responden a dinámicas de transferencia y difusión y son replicables. Según este sentido común, Abel recién algo había comentado, uno acumula ciencia denominada básica y aplicada, después de estas aplicaciones van a llegar, como decía recién Abel, unos prototipos que se van a generar después a escala de reproducción industrial, que van a llegar finalmente al mercado, y de ahí van a llegar como beneficios sociales ampliados a comunidades o países. Lo bueno de este modelo es que es simple. Lo malo es que es falso. Así que una de las cosas que habría que sacarse de la cabeza es esa falacia de las promesas de los modelos. Una primera dificultad es que este modelo no solo está en el sentido común de la mayoría de las personas, sino que también está en el sentido común de los tomadores de decisiones, de los funcionarios, de los directores y todos aquellos que nos dedicamos a ciencia, tecnología e innovación. Para colmo, y acá me sale lo sociólogo, este sentido común está hecho cosa, está ramificado en instituciones públicas. Y parte de la promesa tiene que ver con que esta buena ciencia, que se va a transformar en buenas tecnologías, van a traer progreso social. En esta maravillosa idea están embuidas tres cuestiones centrales. Las tecnologías no son universales, las tecnologías no son neutrales y las tecnologías no evolucionan. Llegado al caso, las tecnologías tienen funcionamiento situado, funcionan para algunos de alguna forma en algún lugar y no en otro lugar. Las tecnologías no son neutrales, todas las tecnologías son políticas. Y las tecnologías no evolucionan, claramente. Lo que sí hay es cambio tecnológico. Las tecnologías cambian. Lamentablemente las cosas otra vez no son tan fáciles, porque las tecnologías, tanto de producto, de desarrollo, producto, proceso, de organización, funcionan en algunos lugares y no funcionan en otros lugares. Aún los conocimientos científicos tienen algún tipo de lugar y funcionamiento en algún lugar y no en otro. Bueno, veamos el ejemplo. Ya lo habrán visto seguramente en sus clases, lo habrán leído. Marshall Berman tiene un hermoso estudio sobre este señor llamado Robert Moses, que es el vampiro urbano. Un arquitecto y urbanista norteamericano muy activo a principios del siglo XX, que es el autor de unos hermosos puentes que tienen la característica de que son puentes largos, salvando ya la distancia del obstáculo del agua. Los puentes son largos, entran sobre la tierra y son extremadamente bajos. Sus vías parque, como él lo llamaba, solo podían ser vistos desde el automovilista particular. Sus pasos a nivel fueron construidos deliberadamente
demasiado largos y demasiado bajos para que los autobuses no los pudieran utilizar. Y si los autobuses no podían utilizar estos puentes, entonces la gente que usaba autobuses tampoco podía llegar a donde estos puentes también te mandaban, que eran los parques recreativos, los balnearios que hay en Long Island, en Estados Unidos. La imagen es en blanco y negro, pero seguramente haciendo un zoom se darán cuenta que no van a encontrar ningún señor o señora de color. Son todos blancos. Y eso está hecho así a propósito. ¿Quiénes podían usar sus puentes? Un sector social, obviamente, y que aparte dispusiera del artefacto sociotécnico que se le estaba poniendo de moda y que estaba solamente, se podía acceder solamente si uno podía formar parte de un sector social en particular, ese famoso fuerte. Digamos, Moses utilizó el diseño físico, utilizó sus puentes como medio de criba social, para poder separar a todos aquellos que no tuvieran sus propias ruedas. Bueno, perfectamente esto es lo que estudiamos, lo que nos dedicamos es hacer análisis sociotécnico. En principio, la primera cosa fundamental es que el funcionamiento de las tecnologías, como venía diciendo, es situado. Lo que quiere decir que las tecnologías no funcionan para cualquiera de la misma manera en cualquier mismo lugar. Es más, lejos de ser neutrales, todas las tecnologías, como decía recién, son políticas. Y si todas las tecnologías son políticas, habría que ver para quiénes trabajan las tecnologías. En principio, si trabajan para algunos grupos o si trabajan socializando posibilidades de generación de existencia viables, deseables para poblaciones ampliadas. No me respondan. Lewis Mumford, ya lo había visto esto, vio que había diferentes formas de articular y desarrollar tecnología, vio que había una forma asociada a la gran escala, donde para que existiera esa forma de tecnología era necesario también que existieran ciertas relaciones de poder particulares, por ejemplo los sistemas autoritarios. Y Mumford proponía a su vez comenzar a trabajar con las pequeñas escalas. Eso fue al mismo tiempo la lucidez de Mumford, pero también fue el problema de su sentido común. Lo que uno puede plantearse, en otros términos, no es tanto si la mayor escala genera exclusión, ni la menor escala genera inclusión, sino propiamente el problema sociotécnico de la inclusión y de la exclusión. Y en este sentido, uno sí puede observar que hay tecnologías que excluyen y hay tecnologías que participan de interjuegos sociotécnicos de inclusión y otros de inclusión social. Entonces queda la imagen así, con estas cosas que van pasando. En principio, toda tecnología, y por eso también las tecnologías que tienen que ver con inclusión social, les habla al espacio y a la conducta de los sujetos. Y esto no es menor, porque tiene que ver con la cuestión de la ciudadanía. Todos los artefactos, absolutamente todos, desde los pantalones que estoy usando y que me manché al pisar una baldosa recién viniendo para acá, hasta los sistemas de comunicación, regulan hábitos, forma de vincularse, maneras de hacer las cosas. Somos las tecnologías que usamos, somos esa espacialidad y esa temporalidad. Y en ese nivel, si uno quiere pensar en cambiar las cosas, debe pensar en la base material, tecnológica para poder hacerlo. Porque las tecnologías, digámoslo una vez más, condicionan las estructuras de distribución social y los accesos a bienes y servicios. Son esas tecnologías, estructuras sociotécnicas, las que tienen que ver con eso que llamamos miseria o pobreza, a esos bienes y servicios. Todo eso es tecnología. La tecnología y la pobreza, la tecnología y la riqueza no son cosas distintas ni caminan en forma paralela. Es lo mismo. Me interesa esto último, y es que en ciencias sociales, estamos acostumbrados a pensar que las acciones, que la agencia, es solo de los actores humanos, de los sujetos. Este es nuestro sentido común. En la práctica, las tecnologías también ejercen agencia. Recién lo mostraba. Y por eso nos preocupan las tecnologías, por su relación con la ciudadanía, su relación con la ideología, su relación con lo que es posible, y en particular
su agencia respecto de las sociedades y con eso que llamamos inclusión. Inclusión en términos de igualación de derechos, dignificación de condiciones humanas, generación de espacios de libertad, mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Eso es tecnología. Y en principio, estas pueden ser interesantes condiciones para entender hacia dónde desarrollar tecnología y qué tecnología estamos enseñando. Cómo orientar el trabajo de ingenieros, tecnólogos, científicos, industriales, funcionarios, educadores. Así que el problema para nosotros no es un problema comúnmente significado de implementación. Para nosotros es un problema de conceptualización. La imagen habla por sí sola. Estos serían dos niveles. Por un lado, porque la mayor parte de estas tecnologías fueron concebidas como soluciones puntuales tecnológicas. Y en ese nivel no fueron concebidas como componentes estratégicos de solución sistémica. Son paliativas. Resuelven problemas puntuales, pero generan otros. Condicionan la vida de las personas que viven ahí. Esta foto es del programa Permer. Estamos estudiando fuertemente ahora con el equipo de la Universidad de Chile. Y por otro lado, como decía yo, porque estas tecnologías fueron concebidas como soluciones paliativas a problemas que son estructurales. Así que operan dos paradojas con la mayoría de las tecnologías, sobre todo la tecnología de intervención puntual, y es que, por un lado, generan exclusión por otros medios. Por ejemplo, yo ahora soy el feliz poseedor de una vivienda social, lo que no significa que haga una dinámica de igualación de derechos. Uno de los temas que estamos viendo muy interesantes son las nuevas, estamos estudiando los termotanques solares que están instalando en muchos edificios en la ciudad de Buenos Aires, pero también en zonas donde no hay acceso a gas. Estos termotanques solares que están arriba de los edificios. Lo cual es muy interesante porque para algunos estos termotanques solares es una forma amigable de relacionarnos con el medio ambiente y de no gastar y tener un uso más racional de la energía. Para otros es una forma de construir relativamente barato y poder solucionar problemas de vivienda a gente que realmente la necesita. Y para otros es un problema de ¿por qué me estigmatizas como pobre? ¿Por qué yo no puedo tener un calefón como tiene cualquier persona? Y me pones esto acá arriba que no sé cómo funciona, no tengo termotanque y no tengo calefón. O sea, tiene que ver con esas tecnologías que en teoría serían pensadas para resolver problemas, en realidad son análisis sociotécnicos, y el análisis sociotécnico lo que estamos mostrando es que son absolutamente relativas. Lo que importa acá es la relación que se establece entre los artefactos, los sujetos y los sistemas de los cuales forman parte. Si nos vamos al Cerrado brasilero, zona que durante gran parte del año es seca y de golpe llueve muchísimo y después son varios meses de sequía, tenemos el programa Un Millón de Cisternas, que lo que se ve es eso. Cuando llueve se almacena el agua en unas cisternas construidas con placas en frío bajo tierra. Una de las particularidades de este tipo de tecnología es que la construyen los propios habitantes y los propios habitantes de estas localidades se reúnen, discuten dónde instalarlas y hay un uso social y una construcción social en términos de gestión del espacio de estas tecnologías. Por supuesto, una de las ventajas que tuvo el gobierno brasileño es, así que hay un problema de acceso a agua y de conservación del agua, y esta gente cómo trabaja, que aparte de su trabajo, después vuelven a sus casas y entre todos construyen. Compremos entonces cisternas de PVC y eso va a resolver el problema de muchas personas que son mucho más directas y más rápidas. Claro, el problema es que no solamente al no charlar, al no conocer el espacio, al no conocer la tecnología en relación con el espacio, bueno, estas cisternas quedaban deformadas por el sol. Y por otro, la acción del calor. Y por otro lado, desestructuraba la relación de comunidad que se establecía en torno a la construcción de los artefactos. Para las ciencias sociales, la culpa de estas ineficiencias es de los técnicos, porque no entienden que las tecnologías
no son universales, explican que evolucionan, no comprenden la intención particular de las tecnologías en las localidades. Para los técnicos esto falla porque la culpa de los cientistas sociales, nosotros los sociólogos, antropólogos, educadores, que hacemos malos diagnósticos, no entendemos el problema, no nos complementamos con la implementación para sacar problemas puntuales y no las pasamos hablando platatín y patatán. En la práctica, si las personas, si lo pensamos bien, sigue siendo un problema de sentido común. Porque tanto existe esta diferenciación de conocimiento técnico universal, por un lado, específico de los artefactos, y conocimiento social por el otro, específico de los actores, las diferencias nunca se van a cubrir, nunca se van a saltar. ¿Por qué no pensamos nosotros como sujetos híbridos? Esa es la propuesta sociotécnica. Educadores sociotécnicos, capaces de diseñar sociotécnicamente nuevos o mejores dispositivos de educación. Las empresas lo manejan muy bien esto. Fíjense que las empresas generan un conocimiento, ese conocimiento está disponible, recién cuando no logran satisfacer ese conocimiento disponible, recurren a la investigación y al desarrollo, generalmente también de empresas privadas. En general, las empresas se autosatisfacen respecto a la resolución de los problemas. Sus soluciones y problemas son construcciones internas, son construidas internamente en su dinámica de diseño. Cuando esto no les alcanza, acceden al stock de conocimiento y traducen ese stock de conocimiento en los términos que les interesan a las empresas. El modelo sociocognitivo que está dominando es lo que llamamos empresocéntrica. La empresa motoriza el conjunto de movimientos y relaciones y articula distintos tipos de instituciones y de políticas. La propuesta nuestra, la propuesta del análisis sociotécnico, la propuesta de hacer tecnologías para la inclusión social, la propuesta de qué tecnologías vamos a enseñar en nuestras escuelas, se orienta a un modelo sociocognitivo un poco distinto a este, que llamamos circulación de sistemas basados en redes colaborativas. En realidad, las instituciones de I+D, las cooperativas, las universidades, las escuelas, los organismos públicos, el usuario, son en algún sentido articulados, forman parte de un mismo sistema y en ese mismo sistema circulan conocimientos, circulan aprendizajes, capacidades y sobre todo lo que circula es una construcción social, una construcción colaborativa, inclusiva, de cuál es el problema y cuál es la solución. Entonces evitamos también de esa forma pensar con este modelo de que una vez que tenemos identificado un problema, porque alguien identificó un problema, vamos a construir la mejor solución. No hay soluciones que se puedan construir sin usuarios. Entonces, las tecnologías se construyen y modifican socialmente. Ese es el nudo central de lo que es el alcance de la perspectiva constructivista de la tecnología, de análisis sociotécnico. Las tecnologías son construcciones sociales, tanto como la sociedad está tecnológicamente construida. Y esto es lo que ahora les voy a mostrar con un ejemplo muy claro. La configuración material y el diseño de las tecnologías se construye como una derivación de las disputas, de presiones, de resistencia, de negociaciones, de controversias entre los actores, sus conocimientos y los objetos. ¿No me creen? Veamos un caso. Esto es un trabajo que hemos hecho bastante tiempo, ya lo hemos terminado, y las conclusiones que encontramos fueron sorprendentes. Estamos en la provincia de Mendoza, la región del General Lavalle, en el noreste. Esta es una casa típica de la zona, estamos hablando en la precordillera. Y, bueno, una cocina. Y el agua. Este es el agua que consume la población, es un agua amarilla. Hay mucho contenido mineral, sobre todo hay una fuerte presencia de arsénico en el agua. El grupo CLIOPE de la Universidad Tecnológica Nacional de la Regional Mendoza, un grupo de gente joven, con una mirada
distinta de lo que es su trabajo como ingenieros, vieron este problema y trataron de buscar una solución que tuviera que ver con algún tipo de dispositivo tecnológico que sea barato, fácil de construir y que pueda ser usado por la gente del lugar para poder tener un mejor acceso a agua potable. Entonces, la solución propuesta fueron unos destiladores solares a través de prácticas de autoconstrucción. Acá tenemos el dispositivo y eso acá va generando, va teniendo, después también unos videos del otro lado, después del modelo, eso va dando un agua potable. A ver, si yo tengo que graficar esto, lo que estoy mostrando es que la universidad diseña los dispositivos solares como forma de solucionar un problema de acceso a agua potable y aparte también hicieron hornos solares para la falta de recursos energéticos para cocinar. Entonces le propone a las escuelas rurales y al municipio que instalen estos dispositivos en estas familias y la universidad les iba a hacer un curso de autoconstrucción. Cuando fueron a hacer las primeras pruebas prototipo y las llevaron al territorio, la gente de la localidad decía, no entendemos, ¿cuál es el problema? No, esto es una forma de poder, que ustedes tengan un agua potable. Pero ese artefacto no funciona bien, les decían. ¿Cómo que no funciona bien? Claro, ¿no ve que el agua no tiene color? Entonces, lo que para la población local era una verdad, era un problema identificado como tal para los ingenieros. Entonces, al hacer eso, ¿qué hicieron? Bueno, está bien, ¿no? Hay que explicarles que el agua tiene arsénico, el agua les hace mal. ¿Por qué nos hace mal? Si por generación tomamos hasta agua. Entonces la universidad, como entendió que el problema no es un problema de conceptualización, es un problema de implementación, lo que terminaron haciendo es tratando de ir a las escuelas rurales y al municipio para que muestren, para que los ayuden a construir el problema del agua potable. Las escuelas rurales, por ese motivo que no viene al caso, no se pudieron hacer cargo, sobre todo porque no había gente, no había capacidad humana, no hay recursos humanos para llevar adelante esto. Aparte, las familias no siempre son las mismas. Y el municipio dice, yo no tengo problema de agua. Nosotros una vez cada 15 días llega un camión cisterna cuando llega y ponemos agua potable adentro de una cisterna. Entonces ni siquiera para el municipio hay un problema. En realidad lo que estoy mostrando es cómo se construye el no funcionamiento de un artefacto tecnológico o el no funcionamiento de algo que se construye por algo muy básico que el análisis geotécnico sí toma en cuenta y que es algo central, uno de los aspectos de análisis, solamente por lo menos el que yo hoy les estoy comentando, que es la inclusión de los usuarios. El usuario no está fuera de la tecnología, no está fuera del artefacto, no es un sujeto en el cual uno va y le lleva la solución. El usuario, según nuestro análisis geotécnico, tiene que estar incluido no solamente en la construcción de las soluciones, sino también en la formulación de los problemas, para el cual la tecnología puede ser una solución. En última, haciéndose la corta, lo que va a terminar pasando es que la anécdota dice que un agente del municipio se le acercaron a los chicos de la universidad y le dicen, ¿ustedes ya hablaron con los caciques? ¿Qué caciques? Entonces, ese sector de General Valle es un territorio reclamado por población huarpe, que se autorreivindica heredero de una tradición cultural ancestral llamada huarpe. Y tienen caciques. De hecho, la ferretera, la señora que tenía la ferretería, es una de las caciques de la localidad. Y cuando fueron a hablar con ellos, esto fue, dato aparte, ¿a quién se le ocurrió esta cuestión? A uno de los extensionistas del INTA, que está trabajando en la zona y que conoce el territorio. Y dice, no, mirá, esta gente no es gente solamente, es gente de Huarpe. Y estaban enojados, porque ellos se habían metido en su territorio y no habían dialogado con ellos. La propuesta entonces fue distinta. La UTN se contacta con las comunidades de Huarpe y transforma la familia
transforma conceptualmente la familia objeto de la tecnología como usuario. Y como usuario es la construcción del problema y la solución. Y es la cuestión simplemente de pensar que en términos de ciudadanía sociotécnica, vale decir, incorporar la formulación del problema en la comunidad, todas las comunidades. Este es un punto que hemos sacado en el momento que se están haciendo las pruebas de estos dispositivos y se trabaja con la comunidad, porque no es solamente una cuestión del agua, es el agua y son los modos de vida vinculados al agua y a la energía. Ahí está la casilla. La solución sociotécnica fue la co-construcción de actos, actores y artefactos. Libro de Hernán Thomas, que recomendamos, y el que marcaba estos son hornos solares, trabajando con la gente, es que el funcionamiento de los artefactos, lo que aprendemos es que es situado. No funcionan solamente en el laboratorio. De hecho, funciona en el laboratorio y puede no funcionar en el territorio. Ejemplo de esto, si quieren, hay un montón. Ustedes sabrán más que yo. Y la segunda cuestión de incorporación de usuarios y de pensar las tecnologías con la idea de ciudadanía es algo que vimos también hechos en el norte de la Argentina, que tiene que ver con el artefacto como solución ambiental. Mejor pasemos al lugar. Estamos hablando del noroeste argentino, tiene bosques nativos. Los bosques nativos están siendo eliminados, deforestación, que produce degradación del suelo, desertificación. Entonces, ¿qué hacemos para poder preservar estos bosques nativos? Bueno, es un problema ambiental, fue construido inicialmente. Lo que hay que hacer es preservar el suelo, preservar el bosque en términos ambientales. Y ahí lo que nosotros veíamos es que el problema es cómo se construye otra vez el problema. El problema no es solamente la cuestión de la desertificación, eso es parte, y de la deforestación. Sí, eso es parte. Pero el problema es cómo uno construye problemas. Porque no solamente el problema tiene que ver con lo ambiental, esto es también un problema social, es un problema económico. Sobre todo porque en esos bosques, no solamente hay bosques con naturaleza y animalitos, sino que también hay gente, personas viviendo en el bosque y viviendo del bosque. Las soluciones más comunes es tratar de buscar el punto de unión entre el problema en términos, significado en términos sociales, significado en términos económicos y significado en términos ambientales, porque es todo eso y más. Como decía, como ven, hay muchas familias, entre ellas pueblos originarios, que viven en el bosque, viven del bosque. No es solamente un tema de pobreza, condiciones de trabajo, éxodo rural, trabajo infantil, rendimientos decrecientes, conservación, agronegocios, y todo eso es el problema. El problema es estructural, el problema es sistémico. La solución propuesta a este problema en su momento fue una certificación. Tomando esquemas internacionales, se separa lo que es bosque plantado de bosque nativos, y a los bosques nativos se le pone una certificación que protege el bosque, lo otorgan los gobiernos provinciales y lo que imposibilita es que se haga un uso comercial y se haga un uso económico del bosque. Claro, sí, pero hay gente viviendo en el bosque. Y la gente viviendo en el bosque se encuentra con que de golpe hay alguien que le dice, vos no podés ni vivir en el bosque ni vivir del bosque, porque ese bosque está protegido. Hay una certificación que protege el bosque y lo preserva. Entonces, el INTA, nuevamente, junto con gente de la universidad y las propias familias, pensaron un dispositivo que llamaron certificación participativa y colaborativa de los bosques. Es decir, está bien la idea de la certificación, pero pensemos una certificación que incluya el problema pensado en términos estructurales y pensado en términos sociales y tecnológicos, sociotécnicos. Es una certificación voluntaria que promueve la gestión sustentable de los bosques nativos. Entonces, no solamente
preservar el bosque. Certifica productos forestales provenientes de origen, leña, carbón, bueno, muebles, pero también dulces con frutos, ganado, queso, miel, todo lo que bosque da y que producen las familias a escala local en estos bosques. También certifica servicios, productos artesanales, ecoturismo. Muchas escuelas viajan ahí para hacer turismo educativo en relación con conservación del medio ambiente y educación. Es otra manera de ver el problema y otra manera de ver la solución. ¿Cuál es la diferencia? Que los usuarios participan en la construcción de los problemas tecnológicos y participan en la solución. La solución es consensuada. No es sencillo, hay disputas, hay controversias, hay divergencias, pero es en ese lugar, justamente, en ese espacio de disputas, donde la tecnología toma forma y donde nosotros vemos ese guión entre sociedad y tecnología. Para ir cerrando, esta certificación que yo traigo como ejemplo, hay muchos de estos tipos de ejemplos, incorpora una visión sociotécnica del sistema productivo. No mira solamente el bosque como un lugar donde es o deforestado o tiene que ser protegido. Eso, en la visión o la mirada sociotécnica del sistema productivo interviene el aprendizaje colectivo, intervienen los diálogos de conocimientos, diálogo y disputa de saberes, el trabajo colaborativo como parte de la solución. Y esas son las cuestiones que nosotros, por lo menos en la Universidad de Quilmes, en la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, tratamos de mostrar, y es parte de nuestro objeto de estudio, por lo menos del mío como investigador. Cerrando. El problema, en términos sociotécnicos, tiene aspectos que son políticos, sociales, culturales, etc. Entre los aspectos políticos, el problema se construye desde las bases sociales. Entonces incorporamos lo que dicen las organizaciones, cualquiera de ellas, movimientos sociales, las universidades, los profesorados, las escuelas, que tienen proyectos, y muchas veces son esos proyectos que están desarrollando en sus organizaciones, en sus instituciones, las que están más en diálogo con lo que realmente está pasando en el territorio. En los aspectos socioinstitucionales, bueno, pensamos que las instituciones locales y las instituciones regionales, los ciudadanos, toman decisiones y gestionan soluciones. A eso es lo que nosotros llamamos ciudadanía sociotécnica. Las familias consideran las tecnologías como propias y se construyen redes de confianza entre la sociedad y el Estado, que es lo que yo mostraba hace un rato, entre otras cosas con los hornos y los dispositivos solares, pero también lo que pasaba en Brasil con estas cisternas de placas para almacenar agua. Es decir, la tecnología también es un lugar donde interactúa, donde está inscrito valores sociales, de interacción entre la comunidad, los funcionarios, las funcionarias y, bueno, y la gente que vive, ¿no? Y en los aspectos tecnoproductivos, bueno, los usuarios son activos participantes en estos diseños, en la gestión y sobre todo en la evaluación de los proyectos tecnológicos. Si quieren una definición, yo pensaba en Abel, de la última vez. ¿Qué es tecnología? No sé, está complicado. Por lo pronto nosotros usamos una definición más bien metodológica, una definición que nos permite poder analizar estas cuestiones. Y vuelvo a recalcar, ¿qué es lo que nos interesa ver? ¿Qué es nuestro objeto de estudio? ¿Qué es lo que estamos mirando? Nosotros miramos relaciones entre tecnología y sociedad. Nosotros miramos las dinámicas que se producen entre tecnología y sociedad. Y al mirarla nos damos cuenta que a medida que uno va construyendo tecnologías, también va construyendo órdenes sociales. Se co-construye. Entonces, hay mucho que decir en las instituciones, hay mucho que decir en los profesorados, en las escuelas acerca de la tecnología. Porque en última instancia, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de sociedades que se transforman, estamos hablando de sociedades que se empoderan, de sociedades que interactúan, estamos hablando de la co-construcción social y tecnológica.
Por eso creemos que es un tema absolutamente relevante, prioritario, central. En ese sentido pensamos que las tecnologías son del producto, pueden ser del proceso, de organización, que aparecen en diferentes niveles, dimensiones, en la dimensión del conocimiento, del artefacto, de las prácticas, pero sobre todo que las tecnologías se construyen socialmente y al mismo tiempo las sociedades son construidas tecnológicamente y las tecnologías son construidas socialmente. Muchas gracias, Guillermo. ¿Tenemos ahí alguna pregunta? No sé si el público tiene alguna pregunta. A ver, vamos primero. Buenos días. Respecto de la construcción social y lo de que la tecnología tiene política y demás, hay un caso interesante que tiene que ver con que se trata de implementar la producción agroecológica, que choca fuertemente con la producción químico-dependiente. ¿Han hecho ustedes algún estudio al respecto? Porque, por ejemplo, yo trabajo en una escuela agrotécnica y la escuela está tratando de incorporar en su formación específica la producción agroecológica y han tenido que, por ejemplo, trabajar con el pueblo que está más cercano a la escuela para que haga las disposiciones políticas de reglamentación de que los que hagan producción tradicional no usen agrotóxicos hasta una determinada distancia de la producción agroecológica. Eso me parece que también es un ejemplo que podría aportar a lo que dijo el profe en relación con la construcción social, es decir, se tienen que reunir los intendentes, con la escuela, con los productores agroecologistas, con el INTA, para ver hasta dónde se permite una forma de producción para que la otra pueda desarrollarse. Y además de todos los conflictos que eso trae, porque, por ejemplo, el uso de fumigadores hace que haya deriva de agroquímicos y que afecten las producciones que son meramente agroecológicas. Era eso nada más, como para aportar un ejemplo al que... Sí, es un ejemplo clarísimo en dos niveles. Primero, sí, por supuesto, nosotros, yo no particularmente, pero gente del instituto al cual yo pertenezco trabaja en temas de producción agropecuaria y agroecológica. Y lo que cuentan en las reuniones siempre es, hay muy marcadamente ahí un conflicto, hay como dos grandes sistemas, ¿no? Obviamente, el sistema más local, el sistema agroecológico, el sistema cuidado, con el sistema del agrotóxico. El problema es que, como siempre pasa, no es fácil, en términos analíticos, inclusive metodológicos y analíticos, separar uno de otro. Realmente están así. Yo he trabajado, si bien no es el tema puntual que vos mencionás, que es central en este tipo de estudios, yo trabajo, por ejemplo, el tema de producción de medicamentos. Yo me doctoré mirando la industria farmacéutica. Y cuando veo específicamente la industria farmacéutica pública, el Estado tiene cerca de 42 laboratorios en todo el país, entre municipales, universitarios, provinciales y nacionales, que producen medicamentos. Entonces, produce medicamentos y a costo. Y encima, ni siquiera se venden, porque no están orientados al fin de lucro. Pero cuando uno mira el sistema y cómo funciona, cómo se articula el sistema, la industria privada forma parte del sistema. Y de hecho los laboratorios, algunos laboratorios tratan de no competir con la industria privada, deliberadamente, entonces fabrican huérfanos, medicamentos que la industria privada no provee, y hay otros laboratorios que tienen una clara idea de decir hay que intervenir en el mercado y tratan de producir los mismos medicamentos que produce el laboratorio privado, pero a costos más bajos, cosa de que pueda imponerse en el mercado. Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando uno ve, nosotros trabajamos el concepto de alianza. La alianza es como una reconstrucción analítica de estas relaciones y de elementos
que le construyen funcionamiento a las tecnologías. Lo público y lo privado está así también. ¿Qué sería lo que nosotros podríamos aportar como investigadores, qué podemos recomendar? Los espacios de discusión, los espacios de creación e incorporación de los sujetos que producen agroecológicamente, de las escuelas que enseñan esto, de las familias que viven esto, en las discusiones acerca de cuál es el mejor modelo. Si no la agarra, va a estar perdida. La batalla hay que darla. Hay dos maneras de la batalla, o nos enfrentamos a Napoleón o vamos buscando esos espacios de libertad que todo sistema genera siempre y apropiárselo, quedarse ahí adentro y producir conocimiento colaborativo, conocimiento entre el sujeto que investiga pero también el sujeto que aplica, el sujeto que vive, porque los docentes también somos investigadores y el conocimiento tácito de la gente que trabaja también es un conocimiento útil y que sirve. Ese es el espacio. Bueno, tengo una pregunta del chat. Dice, bueno, que no entiendo un poco por qué decir que las tecnologías no evolucionan y solicita, bueno, qué argumentos obtenés para decir que sucede como que las tecnologías no evolucionan. La idea de que las tecnologías evolucionan tiene que ver básicamente con una mirada que la tecnología es autónoma a la sociedad. Entonces, la tecnología es capaz de menor a mayor. La mirada de que hay tecnologías más simples y tecnologías más complejas. Hay tecnologías llamadas primitivas y tecnologías que son modernas. Y cuando uno empieza a ver, cuando uno ve la relación entre las tecnologías, sus usos, sus funcionamientos y cómo se lo construye, se da cuenta que a veces hay competencia entre tecnologías y no siempre gana la tecnología considerada más útil o la más mejor, la más evolucionada. Entonces, es una distinción que nos gusta hacer en términos de análisis para poder tener un mayor alcance explicativo. En vez de pensar que las tecnologías van evolucionando, porque ahí sí, ejemplos hay un montón, de hecho, ¿cuántas tecnologías hoy estamos usando? La cuchara, por ejemplo, la cuchara de madera. Es tecnología más compleja, pero con tu sentido común, la más simple que una cuchara de madera. Yo hoy me la olvidé, yo suelo ir a dar clase, o cuando me toca dar estas charlas, suelo llevar mi cuchara de madera, solamente para mostrar esto que parece algo que ni siquiera lo vemos en la cocina. Un wok, que es una cacerola, pasamos al lado de ella todo el tiempo, y tiene una historia de conocimiento inscrito y acumulado, y se escribe una determinada manera de cocinar, es muy compleja. Entonces no es simple. Preferimos decir que las tecnologías cambian, van cambiando, y aparte eso nos permite otra cosa. Si decimos que las tecnologías cambian, nos lleva a preguntarnos, ¿por qué cambian? ¿Por qué cambió así y no de otra forma? ¿Quiénes están atrás? ¿Quiénes son los sujetos que transforman el cambio? Que le dan un sentido a ese cambio. A ver, Microsoft no es el mejor sistema, claramente. Ahora, ¿queremos en nuestras computadoras pasarnos a otro sistema que no sea Microsoft y usar el Office de Microsoft? Un sistema abierto, por ejemplo, Open. Sí, claro, ideológicamente estoy de acuerdo, pero no ahora que tengo que la semana que viene presentar el informe político. Entonces, ¿dónde encuentro? ¿Y cómo hago para convertir esto en PDF? No, bueno, dejo eso para cuando termine de hacer el informe. Cuando termine de hacer el informe viene otro, entonces yo me quedo con mi computadora Microsoft, pero no es la mejor. ¿Se entiende? Son sistemas, las tecnologías forman parte del sistema, funcionan en sistemas. Y nosotros le construimos funcionamiento con nuestro uso a esos sistemas. Gracias. Le doy acá a Susana. ¿Quieres preguntar? Sí. Gracias. Susana Leiva de Córdoba. Hola. La propuesta que presenta es como un proyecto muy sólido y con alguna experiencia de aplicación, digamos. Me pareció interesante para seguir pensando el concepto de ciudadanía sociotécnica y creo que es un concepto político
Y entre los objetivos de la enseñanza de la educación tecnológica está la formación de ciudadanía, que es un concepto que hay que seguir pensando como los contenidos promueven o no esta concepción de ciudadanía y desde qué lugar. Pero también afirmaste que el proyecto tiene posibilidades en la medida que hay confianza entre el Estado y la comunidad. Otra cuestión política. ¿Qué continuidad a través del tiempo tienen estos proyectos que parecen ser tan sólidos? El concepto de ciudadanía sociotécnica es bastante joven. La primera vez que yo lo escuché, se lo escuché a un compañero del instituto, Ariel Barcelli, que trabajaba temas vinculados a una cuestión vinculada. Él analizaba cómo en unos CDs de la empresa Sony se ponía un rastreador que bloqueaba el uso del Sony si no era el que vos querías comprar. Entonces, a partir de ahí había una cuestión de, pero yo sabía que esto tenía un rookie. Entonces, ¿cuál es mi derecho como ciudadano cuando yo uso tecnología de saber qué es lo que estoy usando, qué estoy consumiendo, qué se instala en mi computadora? Esa fue la primera vez que lo escuché. A partir de ahí, nosotros pensamos que hemos trabajado en teoría de ciudadanía. En realidad, hay como una propuesta propositiva, pero básicamente lo que estamos haciendo ahora es buscando información de experiencias, cómo se están dando las relaciones entre los sujetos y las tecnologías en distintos planos. Salud, en educación, bueno, tema de agroalimentos y demás. En todos los casos, vemos que es necesario, para que el proyecto tenga la continuidad, también construirle cierto margen de posibilidad, construirle funcionamiento también en términos políticos. En algunos casos, Brasil tiene un montón de ejemplos de proyectos que continúan y llevan ya más de 20 años trabajando así. Hay otros en Argentina que también tienen cierta continuidad, y la mayoría nada, se van desapareciendo porque desaparece la comunidad, porque la interrelación entre la comunidad y los actores políticos es tan larga, va cambiando tanto, cambian los modelos también, la manera de pensar políticamente. Es un problema ideológico. Y como es un problema ideológico, también podemos hablar de ideología sociotécnica, o hablar de ideología como lo hace Roland Terborn. La ideología como la matriz material de afirmaciones y sanciones. La ideología como aquello que nos dice qué es lo que está bien o lo que está mal, qué es lo deseable, qué es lo conveniente, qué es lo posible y qué es lo imposible. Entonces, ese es el nudo central en el concepto de la ciudadanía, esta cuestión ideológica. Ahora, en la continuidad del tiempo y por lo que vemos, hay proyectos. A ver, el INTA, ejemplo concreto. INTA tiene una larga trayectoria, sobre todo el PAF, el Instituto para la Agricultura Familiar, mismo el INTI también, en la época de Enrique Martínez. Grandes proyectos que no fueron pensados sociotécnicamente, pero claramente hay una claridad por parte de algunos funcionarios de decir, esto hay que pensarlo con los sujetos, y con las comunidades, y con la política. Porque es política. Sí, es funcionario, pero también fíjense que la Argentina es un país complejo. Yo soy muy porteño, pero cuando salimos de la ciudad de Buenos Aires, vemos que la realidad es mucho más compleja. Y hay una serie de mediadores en términos políticos que tienen que ver con esto y que construyen funcionamiento. Sin ir más lejos, los huarpes. La señora Huarpe, para algunos citadinos como yo, es la señora como un señor cualquiera que puede estar en un pueblo y haciendo su negocio. Pero cuando empezamos a mirar las cosas un poco, tomamos distancia, tratamos de abrir un poco la cabeza, tratamos de tener siempre en mente que lo que está pasando es algo en el medio y esto se oculta. Ya la señora no la vemos más como una señora más, la vemos como una presidenta Huarpe y que está mediando. Me gustaría decirte qué maravilloso que todo esto, pero dejemos eso para la...
Bueno, lamentablemente sé que hay más preguntas ahí, tengo algunas las vamos a dejar para que después las contesten. Sí, y yo tengo también ahí mi correo electrónico, por supuesto, quedo a disposición de todas y todos ustedes para consultas, para trabajar, para lo que sea. Una consulta de la gente que estamos acá interactuando, si podés subir este PowerPoint o estás ya en algún lugar, en algún sitio que tengas para verlo en YouTube o en otro lado. Como todo conocimiento, circula. Y está bueno que circule. Está a disposición de cualquiera. Ahora, yo lo mandé, pero después si quieren, lo edito, porque ahí encontré un par de errores de eso de tipear, y lo corrijo porque después no digan, ese profesor. Tengo una última preguntita acá que así no lo dejamos con la palabra de nuevo. ¿Qué tal, Guillermo? Hola. Gabriel, orgullo que con. Yo tengo un problemita, bueno, tengo varios, pero es que yo me voy imaginando todo en clave de educación tecnológica en las aulas. Y pensando en los proyectos que presentaste y, y los análisis que hicieron, me gustaron todos, y me parece que el enfoque sociotécnico para la educación tecnológica nos queda corto. Porque a estos proyectos le faltó la parte antropoetnográfica, que así como Abel también estamos pensándolo hace un tiempo con Carlos Marpegan y estamos produciendo algunas cuestiones. Si nosotros incorporamos algunas herramientas, porque etnografía hacen los etnógrafos que se meten 100 años adentro de las comunidades y demás. Pero si incorporamos dentro de la educación tecnológica a nuestro enfoque sociotécnico a algunas claves de la etnografía, hay detalles que no se nos pueden pasar, que no se nos pasan si vivimos. Digo, por ejemplo, el tema de qué problema tiene el agua, si es amarilla y la otra es transparente, con algunas herramientas etnográficas que nosotros se los podemos enseñar a nuestros niños a la hora de plantear proyectos. Podemos poner foco ahí y que porque tenemos innumerables de estas fallas de buenas intenciones, desde el parque de la Casa de Perón hasta, bueno, podemos nombrar un millón, todo esto que nos cuente vos, lo de las cisternas que se derriten y demás. Y con un poco de herramientas etnográficas nos hacen ver la comunidad a la que vamos a. Porque por ahí nosotros vamos con un helicóptero a salvar la vida de la gente, ¿no? Y decimos, a ustedes les hace falta esto. Chicos, pongamos un termosol. No, yo no lo quiero. Pero si vos me venís a regalar un termosol a mí o a cualquiera de la comunidad que vivimos en la Sierra de Córdoba, te abrazan y te dicen, por supuesto. Sea pobre, sea rico, sea. Porque la construcción sociotécnica de ese artefacto termosol en mi región fue distinta. Y 2 o 3 herramientas etnográficas nos pueden hacer salvar eso que por ahí las políticas públicas tienen. Esto es decir, nosotros te vamos a salvar la vida de tu comunidad si te ponemos esto para ahorrar el gas de cómo lo estemos solos. Fantástico, pero acá no hay sol nunca. Estamos en Londres, no funciona el termosol. Bueno, eso, digo. Me parece que lo primero que te podría decir ahí es obvio. Lo que tenemos que hacer es sentamos a trabajar juntos y cada uno tiene que ir aportando lo que sabe, lo que estudia, su mirada. El análisis sociotécnico quizás no era ni lo puente. Y yo me siento también un poco a veces el reverendo Alegría que está dando el sermón. Entonces, si no me crees, confía en mí, tenés opción de fe. Lo sociotécnico en última instancia es solamente un aspecto del conocimiento social. Surge, a ver lo que dejó claro, Michel Calón, Latour, Trevor Pinch, se trabaja mucho en Estados Unidos hoy por hoy, pero viene con la idea de poder superar ciertos problemas derivados del determinismo. El pensamiento determinista es un pensamiento que domina desde la época que apareció el botón, desde la automatización a mediados del siglo XX, desde Vannevar Bush y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El determinismo se construyó el CONICET, construyó el Instituto Leloir, viene a pensar que los problemas son tecnológicos y eso influye en la sociedad
y todo se explica en esos términos. O al revés, lo social, también Bernal entre ellos, hablando de que lo social va a determinar nuestra capacidad tecnológica, lo que producimos, lo que hacemos en términos tecnológicos. El pensamiento, o si se quiere, el constructivismo social de la tecnología viene a ocupar ese espacio de, mira, esto, si nosotros nos quedamos en los determinismos, no vamos a encontrar primero que el alcance explicativo es corto, no vamos a ver temas que son cuestiones como por qué funcionan las tecnologías, por qué funciona de esta forma y no de otra. Eso es lo que explica. El alcance explicativo, el título de mi ponencia, tiene sus limitaciones, es esto. Hasta ahí llegamos. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Lo nuestro es una metodología, pero también es una opción. Una opción conceptual, hasta filosófica, de mirar lo que sucede en la interrelación entre tecnología y sociedad. Nuestras preguntas salen de ahí y nuestras respuestas van ahí. Nada más. Sí, después sí, por supuesto, que hay que trabajar no solamente con las cuestiones técnicas, con la antropología, también hay que meterse también con las cuestiones, con los ingenieros. De hecho, hablamos muchas veces de ingenieros sociólogos. Ese es el aporte que hacer. Pero claro, a partir de ahí, esto es una propuesta que cubre esto. Bueno, sigamos pensando cuál es el objeto. Si quedó, en algún momento por ahí quedó, y esto yo voy a corregir, que el objeto de la educación tecnológica es el análisis sociotécnico o cualquier cosa sociotécnica, no, para nada. Pero sí una materia donde, la que yo doy, en el profesorado de educación tecnológica, en Mariana Costa, y trabajamos, a ver, vamos a hacer un análisis sociotécnico. ¿Por qué cosas se puede analizar? Vamos a ver cómo. ¿Y qué tecnología hay que trabajar? Hasta que una alumna una vez se le ocurrió pensar, ¿qué tacho de basura? ¿Qué tacho de basura? Eso que está en la puerta, entonces ver justamente las tecnologías cambian. Ella fue mostrando a través de los tachitos esos que uno pone, que no están abajo, que suben, le dan forma para que dejar la basura y venga el repartidor. Cómo la recolección de residuos forma parte de un sistema. Y en esa recolección de residuos la comunidad interviene. Entonces no es lo mismo tener una casa en Castelar que tenerla en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la recolección de basura. Ese tipo de cosas nos preguntamos nosotros y miramos. Lo que sí sabemos, y estamos convencidos de eso porque la empiria nos lleva en ese lugar, es que las tecnologías no son neutrales. Entonces, eso tiene una implicancia política terrible, porque si no son neutrales, son políticas, tenemos que decir qué tecnología vamos a enseñar. Porque todas las tecnologías no son iguales. Algunas excluyen, otras incluyen. ¿Cómo generamos tecnología? ¿Cómo hacemos para construir el funcionamiento de tecnologías que mejoran la calidad de la vida de las personas en términos de desarrollo sustentable e inclusivo? Esas son nuestras preguntas. Por supuesto que nos quedan cortos, sí, estoy de acuerdo. Pero ahí lo que nos queda es estos encuentros, seguir charlando, hacer más de estas cosas y poder encontrar justamente ahí, bueno, yo esto te puedo aportar acá, tu mirada desde este lado, entonces yo lo puedo aplicar. ¿Qué es esto? Guillermo, además habría diferentes formas de plantear ese enfoque sociotécnico en la educación tecnológica. Es decir, viene nosotros como el chiste de Quino, ese que decían que había que ir para adelante, que Manolito señalaba para ahí, Mafalda para ahí, el otro para ahí. Puede haber distintos enfoques sociotécnicos, puede tener una distinta estructura debajo. Entonces es abierto. Es decir, lo que cada uno expone es una, pero hay un Latour, hay un Baker, no piensan igual, hay en fin, distintos campos. Quería hacer una respuesta breve a lo que decía de la evolución, que es un concepto muy usado en la educación tecnológica, como vos lo hiciste la crítica. Y lo que habría que vincularlo, creo, es a la idea del determinismo. Es a la idea de que las cosas evolucionan casi naturalmente. Es decir, que serán naturalmente, no por medio de una intervención política. Ahora, la idea de cambio tampoco habla acerca de esa transición. Por ahí, desde una mirada constructivista, como tienen casi todas las materias, hay evidentemente un proceso constructivo. Lo que vimos en los chicos de toda la primaria y de la secundaria
es que es imposible crear una técnica si no es a partir de otra. Esto no es como la ciencia, que puede avanzar negando y planteando una alternativa. Las alternativas son comerciales. De pronto un cierto tipo de tecnología desplaza a otras. O no las desplaza y es como la cuchara de madera, como decís vos. Lo que es inevitable es que si quiero crear una tecnología nueva, tengo que mirar la anterior. No hay ejemplos de tecnologías que hayan surgido de la nada. Surgen de la otra. O la mejoran o la cambian. Entonces, eso no es evolutivo, como vos bien explicaste. Eso sería constructivo. Parto de lo anterior, pero puedo hacer cualquier cosa de lo anterior. En ese sentido se podría decir que hay una continuidad. Pero no evolutiva en el sentido que no avance sola, ¿no? Así que junta lo que dijiste vos y lo que dijiste yo y por ahí estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu